Ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, historia en común. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, 500 años de una historia en común, con todo lo que implica las tradiciones, las culturas. Precisamente el día de hoy estaba yo leyendo un artículo de nuestro amigo Martínez Wolf, acerca del tema del centro histórico. Está interesante, y de los 500 años y todo lo que implica este proceso, y que pues de alguna manera pues debemos de considerarlo, analizarlo, y creo que antes de llegar a los 500 años tenemos que precisamente la sociedad hacer esta difusión, que se sepa exactamente qué es lo que, como usted dice, estamos celebrando o estamos conmemorando para otros, pero hay que hacerlo, porque muchos dicen los 500 años y la ciudad, sino la ciudad, si la llegada de los españoles y la destrucción, como dice Martínez Wolf, el genocidio, y yo pues no estoy de acuerdo, porque al final de cuentas es un tema que precisamente creo que hay que aterrizar muy bien para que podamos tener esa reconciliación con nuestro pasado y acceder a nuestro presente y tener un futuro mucho mejor, don Jorge. Es que hay que conocer todos los distintos textos y sobre todo toda la historiografía que existe sobre la conquista de México, sobre la llegada de los españoles, cómo estaba la situación. Así es. Vamos a ponerle en el término geopolítica, sí, ¿no? Sí, de sí. todas las distintas etnias y tribus originarias, como les encanta decirle ahora. No, aquí en México. La política regional. Era la política regional, exacto, cómo estaban conformadas, cómo todas las distintas etnias, menos los tlaxcaltecas, estaban sojuzgados. Incluso, sí, ¿no? sí. Estaban No, sojuzgados. pero sí también, aquí que toca ese tema, no los tlaxcaltecas estaban amenazados constantemente. Y de hecho pero no vestían, a estar sojuzgados. no podían vestir ciertas pieles, porque precisamente no podían salir de un perímetro. Y lo peor ahí, el caso es que comían sin sal, porque tampoco les podía llegar los implementos, la sal, porque tenían una especie, vamos a decirlo de esta manera, de bloqueo. Un bloqueo comercial. Uh-huh. Sí, y aparte de que en las guerras agarraban a sus familiares y se los llevaban a las famosas sacrificios. Ese es el punto, pero no estaban sometidos. No del todo. No del todo. Los no, totonacos aquí estos sí estaban totalmente sometidos, o sea, tenían que pagar el tributo y todo. Y ellos los tenían más que nada como, exacto, decían que en ese bloqueo comercial, y un bloqueo hasta cierto punto también territorial. Así es. Pero no llegaban a pagar impuestos y a pagar tributo, porque pues no se dejaban, ¿no? Eran muy bravos los tlaxcaltecas, no se dejaban, pero era parte de toda esta condición en la cual vivían las distintas tribus antes de que llegaran los españoles, en la época precolombina. Y eso hay que entenderlo también, porque cuando llegan los españoles, pues la mayoría de ellos se les juntan, le dicen: tú nos vas a ayudar para derrocar a aquellos, porque estos cuates nos tienen completamente asolados. Vaya, somos sus esclavos prácticamente. Una cuestión de lógica dentro del contexto de los caciques o de los señores principales, los tlatoanis, que vieron precisamente en esta figura, en este liderazgo de Hernán Cortés, la oportunidad de zafarse y la oportunidad, y como bien lo marca Bernal Díaz del Castillo, de hacer generación. Palabra que yo disfruto mucho, y le voy a decir por qué. Porque no hubo una irrupción violenta en esta área como tal, y el mestizaje se dio de manera, lo podemos decir, de manera voluntaria. Es más, de una manera de conveniencia. O sea, sobre todo el cacique Gordo de Zempoala se dio cuenta, se percató que para armar más esta alianza, como no se firmaba, no acuérdese que no tenían un sistema de escritura como tal, si había estos pictogramas, y entonces pues entrega a estas mujeres para que se haga la generación, y esa es la generación precisamente que viene
desde hace 500 años, esta historia en común. Y la diferencia, por ejemplo, de este mestizaje, de esta mezcla entre culturas, entre españoles, y en este caso nativos aquí en estas tierras, como ya también en su momento, cuando ya empieza todo el comercio de africanos, ¿no? Como esclavos, sí, que también llegan, pues empieza a hacer todavía mucho más todo este mestizaje, esta mezcla, y por ende somos ya una historia de 500 años que vamos a cumplir, que somos nosotros tal cual los mexicanos, algunos más morenitos, otros menos morenitos, algunos más güeritos, ojos azules, ojos verdes, ojos negros, ojos del que sea color que sea, pelo del color que sea, pero somos mexicanos. Así es. Y es precisamente por toda esta mezcla como tal, que no se dio, por ejemplo, o en gran medida no se dio en Argentina. Allá no se mezclaron, y al contrario, a los nativos los iban relegando a las pampas. Así es. Y por eso es que también ustedes van a ver un fenotipo del argentino, en este caso el uruguayo, ¿no? Que son siempre pues como que más estilo europeo, ¿no? Más güeros, que no están con tanto, no hubo tanto mestizaje, y por ende se quedaron como esas razas europeas que llegaron específicamente, pues allá, italianos, españoles, italianos y alemanes, ¿no? Entonces parte de todo esto. Por ejemplo, Brasil sí se da todo este mestizaje porque era una colonia Bolivia, don Jorge, portuguesa. Es casi, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto. No, pero por ejemplo el mestizaje de Brasil es interesante. Mestizaje en Brasil, ¿por qué? Porque era una colonia portuguesa y los portugueses eran los líderes del comercio africano de esclavos, claro, y africanos. Entonces, pues muchos de los puntos o los enclaves que había, pues era Brasil, porque los llevaban a todas las plantaciones que ya también allá. Brasil es un país sumamente rico en materia, todo lo que tiene que ver con materia de campo, en temas agropecuarios, y por ende, bueno, pues llegaban muchos brasileños allá. Por eso es que también hay una gran colonia de raza negra en Brasil, bastante, ¿no? Sí, pero te vas al sur y está una colonia de alemanes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, tiene sus portugueses, puntos. ¿no? Claro, entonces es una variedad completa, también en el caso de los brasileños, que tienen por este amplísimo mestizaje, ¿no? Perú, por ejemplo, Bolivia, como bien lo mencionas, ¿no? Ahí sí está muy pegado la gente, los nativos originales. Por ejemplo, en Bolivia sí es muy grande. Perú, por ejemplo, también. Y ya va cambiando en la zona de la costa. Bueno, y luego a esto súmale también la inmigración de los chinos y japoneses también, por ejemplo, en esta zona de Sudamérica, muchísimos chinos, sobre todo en Perú, y sobre todo mucho japonés también. Japonés, ¿no? Ahí está Fujimori, él es descendiente. Y se llama Keiko, la hija. Se llama Keiko. Mira, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, es parte de todo este crisol en el cual de culturas, y en el cual, en este caso, nosotros aquí en Veracruz vamos a cumplir 500 años de esto, se puede decir, 500 años de un mestizaje, y esto no se lo va a quitar a No. Y es ahí precisamente donde debemos de seguir insistiendo, o sea, no polarizando, ni en estas antípodas de criterios en los cuales pues no nos van a beneficiar a nadie, don Jorge. Tenemos que tener en cuenta que es 500 años de la historia en común, y que tenemos que seguir avanzando juntos, los veracruzanos, con toda esta historia, con todas estas tradiciones que nos llenan de orgullo, algunas otras no, pero que poco a poco las podemos ir transformando para bien. Esperemos que así sigamos. Vamos a ir al corte, vamos a regresar con más temas en Nación Veracruz, 500 años y más. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook Live estamos en nuestra transmisión en vivo en Nación Veracruz. También estamos en cabina, pero estamos en nuestra página de internet. Así es. En nuestra página de internet en www.nacionveracruz500.com. Volvemos. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya es hora de Veracruz, Puerto y Puerta de México, este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, la PIVER, que hoy nos trae estos temas sobre los 500 años de la ciudad de Veracruz. Ya estamos a nada. ¿Tú cuándo ya estamos aquí? A 18, ¿no? Hoy es 18 de febrero. A 2 meses. 2 meses, don ya, Jorge. Prácticamente 2 meses y unos días. Así es. Y dentro del contexto precisamente de estos 500 años de una historia en común,
quiero hacer una reflexión porque encontré una nueva acepción que podría, o un nuevo origen que podría tener la palabra cábula. ¿Se acuerdan que platicamos en un programa anterior que podría tener su origen en la cábala, que es algo misterioso, por eso te dicen no seas cábula? Y últimamente, precisamente en este proceso de difusión de los 500 años, algunas empresas he visto que están sacando palabrejas o sus diccionarios jarochos, y ya no cábula, persona que trata de engañarte, trata de mentirte. Y aprovechando, bueno, me puse a estudiar, ya sabe que me encanta ponerme a investigar, y de los 500 palabras para parecer más culto de Miguel Sosa Lázaro, pues saqué algunos datos muy interesantes junto con los datos que nos brinda la UNESCO, don Jorge, en la cual el índice de lectura en México está de 108 naciones. Orgullosamente no, es una broma. Estamos en el penúltimo lugar. En México se leen 2.8 libros al año, y solo el 2% de la población tiene como hábito permanente la lectura. En España se leen alrededor de 7.5 libros, y los alemanes se la llevan con 12 libros al año. Bueno, ya subimos, ¿eh? Ya subimos, no estábamos, no llegamos ni a uno. No llegamos ni a uno, ya son 2. Y pues efectivamente esta frase pues es contundente de Miguel Sosa, y quiero abrir con eso la siguiente reflexión. Si reducimos nuestro vocabulario, se empobrece nuestro pensamiento y en consecuencia somos menos críticos. Hay una drástica y dramática reducción del vocabulario, dice Miguel Sosa. Y ahora bien, si nos vamos a ya hacer cuentas, y lo hacemos de manera lógica, matemática, fíjese, don Jorge, que el español tiene alrededor de 100,000 vocablos, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, 100,000 vocablos. Y eso sin contar los americanismos, mi querido Diego. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues las palabras precisamente que se utilizan en lugares como México, como se utilizan en Argentina, en Bolivia, y no solamente en México, sino que en México y de norte a sur, una misma palabra va cambiando su sentido. No es lo mismo, me prestas 5 pesos aquí en Veracruz, que en Mérida te lo presto 5 pesos. Hay un cambio ahí también en el lenguaje. Y de esas 100,000 palabras, el promedio de una persona está entre las 1,000 y las 5,000 palabras. Uh-huh. De una persona que ya promedio. Y viene la parte dramática. Un joven millennial tiene solamente 240 palabras. O sea, hace un 0.03% de lo que es los vocablos en español. Entonces, eso nos lleva a un proyecto integral, precisamente, que con gusto lideré a Fundacrover, la Fundación de la Crónica de la Ciudad de Veracruz, en el que sí estamos hablando de los 500 años. Me van a decir, oiga, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tiene que ver mucho, porque precisamente no podemos llegar a difundir esta información de los 500 años si el grueso de la población juvenil, que es la que nos debe de también interesar mucho, porque son nuestro futuro después de los 500 años, y nuestros futuros líderes, gobernantes, funcionarios públicos, no trabajan más de estas 240 palabras. Y al no manejar más de 240 palabras, don Jorge, se vuelven, como dice Miguel Sosa, menos críticos. Si tú no tienes la capacidad de síntesis o la capacidad de crítica, pues ¿cómo vas a aspirar precisamente a una sociedad mejor? ¿Por qué? Porque no tienes esa oportunidad de poder armar a lo mejor ni un discurso o un análisis precisamente de la situación. Te dicen, los españoles cometieron un genocidio en México, y con eso te vas. Acabaron con toda la raza indígena y con esa te vas. Y no prestas atención a libros importantes
en los cuales, bueno, pues hay más información o puedes analizar, puedes hacer una crítica, porque al conocer más tu vocablo, extenderse tu vocabulario, pues por supuesto que puedes acceder a otros estadios de conocimiento. Mira, sí, Miguel, yo estoy de acuerdo contigo, y fíjate, por ejemplo, para que nos quede también un poco más claro esto, aquí hice algunas ecuaciones, a ver. No ecuaciones matemáticas, pero sí, por ejemplo, de lo que estás hablando, por eso este término que lo han escuchado, ¿no? La fuerza de las palabras, ¿no? Y en este caso es gran parte de lo que nos diferencia de los animales a los seres humanos. Tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de comunicarnos directamente ya con un lenguaje estructurado que nos lleva a externar y expresar un conocimiento, parte de esto. Ahora bien, las palabras se vuelven nuestras herramientas, de esto es lo que estás diciendo. Pero si tú tienes herramientas y no sabes cómo utilizarlas, tú te vas a poner a arreglar un coche y te dan todas las herramientas. No, pero ¿qué hacer? Si no sabes cómo utilizar esas herramientas, pues te vas a quedar nomás parado viendo un taladro. Don Jorge. Necesitas tener el conocimiento de cómo usarlas. Ese es el pensamiento, ese es el conocimiento. Y en este caso, cuando tengas mucho más herramientas, que son las palabras, bueno, pues vas a tener una mayor capacidad de poder arreglar muchas cosas, ¿no? Y en este caso, bueno, de poderte comunicar y de poder expresar y decir y sentir lo que tú creas, pero además también de poder discernir, es decir, que no todo lo que te digan te lo creas. La gran mayoría de la gente lo que buscan es engañarte. Y sobre todo ahora con las redes sociales, pues desafortunadamente en ese sentido nos perjudican muchísimo. La gran mayoría de la información que se vierte en redes sociales pues es mentira, son fake news, es falsa lo que te dicen. Y ahora con tal displicencia la gente te dice, pero es que ya sabes que está... ¿Dónde no, es que está en las redes. ¿Y quién es, y cuál es la fuente? ¿Quién lo dijo? Mal escrito. Y todo mal escrito. Incluso ya te empiezas a dar cuenta, cuando hace una fake news, cómo lo empiezan a redactar, ¿no? Cómo viene la redacción, desde que lees la redacción, esto es mentira, ¿no? Ya, esto es mentira, y esto es mentira. Pero esto, por lo mismo, hay que tener el conocimiento para utilizar esas herramientas que son las palabras. Así es. Y bueno, la palabra... Tienes un minuto, ¿eh? Un minuto. La palabra es un rollazo y nunca dijiste las palabras. Es rábula. Entonces, Miguel Sosa, en su libro, encontré la palabra rábula, que quiere decir un abogado mentiroso. Tinterillo, vaya. Entonces, se da usted cuenta, suena similar. Cábula, rábula. Entonces, podría ser de origen de la cábala por ser misterioso, o rábula puede ser una persona precisamente que utiliza el engaño para obtener algún beneficio. No seas rábula, o eres un rábula, o es un cábula, pero son las palabras precisamente que nos da mucho gusto que encontramos para poder ir dándole solidez a este pequeño veracruzano ilustrado. Perfecto, Miguel, pues buenos temas. Mañana vamos a estar con ustedes, nos tenemos que ir ya porque ya se nos fue el tiempo. Hay bastante más en Más Latina 96.5. Nos vamos, Miguel, nos quedamos para mañana. Mañana seguimos con los temas de los 500 años. Perfecto, no se despega. Cadena Más Latina, Funda Krover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.